Mediante todo este proceso es que el término en ganga judía llega a nuestro culto. Ahora bien, ¿por qué pasó todo esto y de esta forma? Que para los cristianos existe Dios y el diablo, y son dos entidades opuestas, diferentes, pero son dos entidades. Para nosotros no. Para nosotros solo existe en Zambia. Lucancasi es el efecto secundario de la propia creación. Por ejemplo, de que hay otra entidad que es mala. Y se lo explicas en su forma o en su dialecto. No hay forma de hacerlo. Por lo tanto, hay que hacer una comparativa, hay que buscar semejanza, términos entre dos cultos para que tú entiendas cómo yo creo y lo llevas a tu creencia. Ahora, ¿cómo yo le hago entender a estos congos de que las personas que no crean en lo que tú crees o lo que no crean en lo que yo a ti te estoy enseñando que tienes que creer son malos? ¿Y cómo le pongo una referencia? Bueno, las referencias familia fueron los judíos. La fe católica fue una herramienta muy eficaz que usó la corona española para, si no estás conmigo, estás con lo que creo. Y si estás con lo que creo, eres mi amigo. Puedes orar, puedes copiar un tratado tan mascuar que si no entiendes lo que estás haciendo no te funciona, aunque te lo sepas de memoria. Ahora bien, si comprendes el proceso, tienes herramientas para hacer cosas, aunque no conozcas los tratados. Eso también se los puedo asegurar. En el Inquisi Malongo no todo se hace encima de un fundamento. Hay cosas que puedes ir a hacerlo en Cunia Casa en Zambi, hay cosas que los puedes hacer en Campo Finda, hay cosas que puedes hacer en Sabanengó, hay cosas que puedes hacer directo con Calunga. Y son ceremonias que puedes hacer tú sin la presencia de una enganga, sin la presencia de un enfumbe, pero sí entendiendo y comprendiendo lo que viven esos enfumos. Por lo tanto, es importante la práctica, importantísima. La comprensión, importantísima. Muy buena familia, que tal, bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas familia sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso, al honesto, al buen practicante familia, a mil bendiciones. Hoy familia, tema de oro, gangas judías. A ver familia, vamos a empezar a desglosar términos, ¿vale? Todos sabemos quiénes son los judíos. Los judíos nos referimos a los ortodoxos que son descendientes de la religión judeocristianas. ¿Vale? Está ahí. Hay ortodoxos y no, pero bueno, en términos generales. Ahora bien, ¿cómo viene el término ganga judía y qué tiene que ver con los judíos? Pues muy fácil. Los judíos y los cristianos siempre han tenido un conflicto porque en sí los judíos están más apegados al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, según las profecías de Moisés, de que se espera la llegada del profeta. Por lo tanto, aquí hay una comilla de que para los judíos el profeta no es Jesús, porque el profeta todavía no ha llegado. Si bien para los cristianos ya el profeta es Jesús y ellos creen que los judíos, o sea, ellos no creen, no, para su concepto de religión, de creencia, los judíos son, de cierta forma, unos infieles por no creer en el profeta, o sea, por esperar a un profeta que ya está. En rasgos básicos es así. Yo, como no soy ni judío ni cristiano, por un lado no entraré entre las fibras sensibles entre estos dos cultos, porque le hago todas estas historias para poder caer en nosotros. Ahora bien, voy a compartir pantalla, por favor. Hubo un suceso que se llama de este señor que presento aquí, es Simón Bar Kokhba, que esto fue en el 132 después de Cristo. Fue una rebelión que hubo contra los romanos. Y en esta rebelión no solo habían judíos, sino también habían cristianos. ¿Qué pasa? Que aquí viene un señor a jugar papel, un señor que se llama Eucliba, que era judío, que reconoce a este príncipe, que era Simón Bar Kokhba, como el profeta, ¿vale? Como el Mesías. ¿Y qué sucede? Que los cristianos, que no adoraban falsos mesías, para ellos su Mesías era Jesús, se separaron de la rebelión. ¿Qué pasó? Que para los judíos, los cristianos quedaron como unos traidores y para los cristianos eran infieles. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta historia con nosotros? Entramos un poquito más. Por aquí les tengo otra referencia de Bar Kokhba.
¿vale? Esto fue en el 132 en Judea después de Cristo. Ahora bien, los conflictos, cuando se presentan dos culturas con creencia, con religiones diferentes, y una va a imponer su fe y su creencia encima de la otra, hay muchos términos que no son compatibles. Por ejemplo, la cultura cristiana no tiene nada que ver con la religión Baconga. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que para los cristianos existe Dios y el diablo. Y son dos entidades opuestas, diferentes, pero son dos entidades. Para nosotros no. Para nosotros solo existe Insambia. Lucancasi es el efecto secundario de la propia creación. Por ejemplo, el viento es bueno. El aire es bueno porque refresca. Pero ahora, cuando el aire está en una condición de ciclón o tornado, aquí hay un efecto secundario que es devastador. Por lo tanto, aquí es donde viene la manifestación de Lucancasi. ¿Cómo tú le explicas a estos congos de que hay otra entidad que es mala? Y se lo explicas en su forma o en su dialecto. No hay forma de hacerlo. Por lo tanto, hay que hacer una comparativa, hay que buscar semejanzas, términos entre dos cultos para que tú entiendas cómo yo creo y lo llevas a tu creencia. Vale. Aquí es donde empieza todo el desglose. Por eso es que para muchos mayomberos, Lucancasi también es una entidad. Lucancasi familia no es una entidad. Nosotros tuvimos una sola creación que es Zambia un poco. A partir de ahí, todo lo malo que hay dentro de nuestro culto es como el resultado secundario, el efecto secundario no deseado de la propia creación. Pero no hay una entidad pegada en Zambia que es todo lo contrario. Y así empezaron a bajar todo el proceso de adoctrinamiento religioso cristiano para estos congos. Hay referencias sobre esto, familia, ¿por qué? Porque Silva Santo, que es el que escribió el libro La Bolsa de los Mandingas, hace referencia sobre Alonso Sandoval. Alonso Sandoval era un misionero que estuvo en el continente africano, fue enviado por misión para Cartagena de India, y esta información del proceso de catolización de los congos en el continente africano concuerda perfectamente con el libro Reglas Congas de Jorge Castellano y Isabel Castellano, en cuanto se refiere al proceso de catolización de Mbanza Congo, lo que era la capital del Congo, tanto en el rey como en el hijo, que se convirtieron al catolicismo. Vale, hasta ahí. Todavía no hemos entrado en el término judío. Ahora vamos para allá. Ya se habían alineado varios procesos en cuanto a términos, o sea, ¿quién es Dios para ti? Bueno, en Zambia. ¿Quién es el diablo para ti? Bueno, Lucancasi. Hasta que llegamos a la parte de culto, práctica y ceremonia. A ver, familia. Para los congos, como para toda sociedad, hay personas buenas y personas malas. Punto. Pero no hay nadie que se dedique al mal y no hay nadie que se dedique al bien. Las personas simplemente tienen una vida y punto. Hacen adoración, viven su vida según sus preceptos y sus códigos. Vale, hasta ahí. Los cristianos no. Para los cristianos, todo el que piense en contra de él y el que no esté con sus preceptos es un infiel, es una persona muy mala, es un hereje y se dedica a las malas prácticas y a las malas adoraciones. Como por ejemplo, los judíos. Ahora, ¿cómo yo le hago entender a estos congos de que las personas que no crean en lo que tú crees o lo que no crean en lo que yo a ti te estoy enseñando que tienes que creer son malos? ¿Y cómo le pongo una referencia? Bueno, la referencia familia fueron los judíos. Por lo tanto, estos congos asumieron que las personas que se dedicaban a la práctica que no fuera el culto de Dios que era en Zambi, todos eran judíos. Y que su receptáculo, o sea, su vocación en cuanto a práctica y culto, era la dedicación a las gangas judías, que eran las gangas que eran diseñadas para el mal, para profanar, para hacer daño con malas intenciones y tal. Y así, por este proceso de adoctrinamiento, teniendo en cuenta los conflictos entre dos culturas que para nada, o sea, la cultura judía que para nada tenía que ver con los bagongos, por medio de la religión cristiana que fue la inquisidora en este caso, en cuanto a la fe de nosotros, a la Inquisimalongo,
Mediante todo este proceso es que el término nganga judía llega a nuestro culto. Ahora bien, ¿por qué pasó todo esto y de esta forma? Cuando los españoles llegaron a Cuba, familia, intentaron hacer esto mismo con los indios. ¿Qué pasó? Que cuando impusieron su fe encima de, y también el estilo de vida, muchos de los indios se suicidaron, no sobrevivieron. Una, por condiciones laborales, de trabajo, de explotación forzada, y por otro lado, por el tema de que no era compatible dos culturas y para sumar impuestas. Ahora, ¿qué pasó? Que ellos sí empezaron, o sea, no iban a repetir la historia. Y lo que empezaron a hacer fue que el proceso de transculturación no lo empezaron a hacer en Cuba. Por eso es que es un error decir de que cuando los congos llegaron a Cuba tuvieron que sincretizar. No, el sincretismo empezó desde África. ¿Por qué? Porque para que ese cambio no fuera tan brusco y no causar un conflicto tanto religioso como civil dentro de la isla, empezaron a convertir a todos estos congos desde África, para que cuando llegaran, si bien no fueran compatibles en términos sociales con los europeos, sí en términos de creencia. ¿Por qué? Porque sí, la fe católica fue una herramienta muy eficaz que usó la corona española para, si no estás conmigo, estás con lo que creo, y si estás con lo que creo, eres mi amigo. Y a partir de aquí, un poco ablandar desde un nivel de conciencia a estos negros que venían desde África hacia Cuba. Por eso fue que se hizo todo este proceso de esta forma, familia. Y debido a todo este proceso es que llega el término judío a nuestra religión. Ganga judía. Pues nada, familia, este era el tema que le traía hoy. Me habían hecho ya preguntas y tal. Yo también en un momento de mi vida empecé a buscar toda esta información de por qué, que tenía que ver una ganga judía con culto y tal. Y el resumen es este, familia. El resumen es que cuando dos cultos se fragmentan, uno sataniza al otro. Y a veces la forma de explicar para uno poder hacerle entender, o sea, el término es predicar. Uno tiene que predicar con referencia. Porque esto es malo, pero es tan malo como esto o como aquello. ¿Por qué? Porque todo en la vida, familia, es relativo, incluso la maldad. Entonces ¿qué fueron las herramientas que usaron los cristianos? Si tú no estás conmigo, eres tan malo como los judíos. Y si tú estás conmigo, eres tan bueno como los cristianos. Entonces por aquí vienen las engangas cristianas y las engangas judías. Es algo, familia, que a veces sentamos, todos conocemos en nuestro culto de dónde, qué es una enganga judía, qué es una enganga cristiana. En este caso, en el sincretismo, cuando se habla del culto de Petit, en cuanto al Santo Cristo del Buen Viaje. Pero bueno, nada, es una curiosidad. Así que nada, familia, le dejo el tema por acá. Es un tema muy curioso y espero que les haya servido. Estas cosas, familia, esta información que aparentemente es muy tonta, sirve mucho para nutrirnos, para tener un poco más de cultura y saber de dónde vienen los términos que hoy los manoseamos todos los días, pero a veces no comprendemos de su existencia. Así que nada, familia, muchas gracias por el apoyo que están dejando al canal, gracias por los comentarios que nos están dejando. Yo en lo particular los reviso todos uno por uno, saco el factor común, veo cuántas personas preguntan y por mayoría hago un resumen y genero un programa. No es que las otras preguntas, familia, no sean importantes, pero no son tan priorizables. Y voy priorizando los temas así. Hay un usuario que me preguntó por una bibliografía. Le voy a contestar al mensaje ahora mismo cuando termine el programa. Le voy a contestar por mensaje, pero aún así la bibliografía que me estaba dando para empezar, yo, familia, para mí, yo empecé por la bibliografía Escrituras Congas y otras narrativas, después pasé al manual de Inquisi Malongo y después a la Regla Conga de Jorge Castellano, Isabel Castellano, que para mí he revisado otras informaciones, pero ya no tienen nada que ver como culto y práctica en sí, de Karl Laman, de Foucault,
ya viene ya por la parte de, para entender un poco la sociedad. Si no entendemos la sociedad conga, familia, no podemos entender su práctica y su creencia. Las personas a veces me dicen, Robert, ¿y cómo tú llegas a estas conclusiones? Es porque me centro mucho en entender cómo piensan, cómo pensaban estas personas. O sea, si tú no entiendes una sociedad, no vas a entender su creencia. Esto precisamente fue lo que sucedió con el programa de hoy. Hubo dos sociedades que no se entendían, por lo tanto hubo una que tuvo que imponer. Entonces, se trata de esto, se trata de entender, comprender y después la otra materia. Hay también un libro interesantísimo que a mí en lo particular me encanta, que es el Tamacuén de Yaya, que no tiene nada que ver con historia como tal en sí, con historia del Bakongo, pero sí el Tamacuén de Yaya ayuda mucho a entender cómo es que piensa el criollo cubano en cuanto al secretismo. También el libro de Kong también es una bibliografía buenísima porque ayuda a entender cómo fue que funcionó lo que era Inbanza Congo. Hay conflictos que hubo, cómo se separaron las etnias, por qué se separaron, cómo eran que creían, por qué hay tantas culturas dentro de la misma sociedad, tantas formas de pensar dentro de la misma sociedad, cómo funcionaban. Hay registros de incluso de herramientas de trabajo y tal, para qué la usaban, por qué, cuáles eran sus prioridades. Todas estas bibliografías, familias, al final forman un conjunto. Decía Morihei Ueshiba que no ve el árbol, no ve las hojas del árbol, ve el árbol como un conjunto, que también es una frase apropiada del maestro Musashi Minamoto. Por lo tanto, al final todas estas bibliografías ayudan a nutrir y al final te vas a dar cuenta al final de todo de que ninguna de estas escrituras está de más. Uno no puede, familia, empezar a estudiar tratado y después darse cuenta que no hay comprensión encima del tratado. Es aquí donde empiezan los problemas. Se los digo yo, es un consejo muy personal. Yo empecé tratado y llegó un punto donde tuve que parar porque no entendía nada de lo que estaba haciendo y no encontraba resultados en lo que estaba haciendo. Y tuve que regresar para empezar a entender. Y la comprensión, familia, es casi el 50% de la práctica y lo otro es casi el 50% del culto y el otro 50% es práctica. La práctica es fundamental, pero siempre y cuando haya comprensión. Si no hay comprensión sobre la práctica, estamos perdidos. Puedes orar, puedes copiar un tratado tan mascuar que si no entiendes lo que estás haciendo no te funciona aunque te lo sepas de memoria. Ahora bien, si comprendes el proceso, tienes herramientas para hacer cosas aunque no conozcas los tratados. Eso también se los puedo asegurar. En el Inquisi Malongo no todo se hace encima de un fundamento. Hay cosas que puedes ir a hacerlo en Cunia Casensambi, hay cosas que los puedes hacer en Campo Finda, hay cosas que puedes hacer en Sabanengó, hay cosas que puedes hacer directo con Calunga. Y son ceremonias que puedes hacer tú sin la presencia de una enganga, sin la presencia de un enfumbe, pero sí entendiendo y comprendiendo lo que viven esos empongos. Por lo tanto, es importante la práctica, importantísima. La comprensión, importantísima. Así que nada, familia, los dejo por acá, que tengan un muy buen día, buenas noches. Chao, chao.